gente, ¿verdad? Sí. Queremos dar la más cordial bienvenida a la iglesia Casa Pan de Vida de nuestro amado pastor Gocho y la pastora Xiomara. Amén. Para nosotros es un honor compartir estudios bíblicos con cada uno de ellos. Estamos hablando de las 7 fiestas de Israel, que todas paran con o tienen un encuentro con la persona de Jesucristo. Y ya discutimos en el primer enlace el propósito de la fiesta, y ahora pues seguimos con la revisión de la fiesta, pero primero que nada vamos a orar. Vamos a elevar una oración ante el Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Para que Dios abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibir eso que Él tiene de parte de Dios para darnos a nosotros, amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos encomendamos este estudio bíblico. También nos encomendamos nosotros, Señor amado, como cuerpo de la iglesia, Señor, para que no perezcamos, como dice tu palabra, por falta de conocimiento. Escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Quita todo aquello que puede impedir el recibir la enseñanza de tu palabra. Bendice a la iglesia Pan de Vida, nuestro pastor Gocho y su pana de esposa Xiomara, y reciban un saludo de la iglesia Génesis, la llave del reino. Y queremos, Señor amado, que tú nos bendigas, abra nuestro entendimiento, como escribiste en la roca, los 10 mandamientos, escribiste en una pared, y Cristo escribió en la tierra. Escríbelo también en las tablas de nuestros corazones, porque tu palabra dice que de la abundancia de nuestro corazón nos dan la boca. Pido, Dios, que tú nos bendigas, nos cuides, nos guardes, nos llenes de sabiduría, para sacando de sentido. Escudriña nuestra mente. Llévate toda carga, toda preocupación. Cada enfermedad declaramos el milagro de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que tú estás con nosotros por el poder de Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Estábamos hablando, déjame darle un poquitico para atrás, entendiendo las fiestas de Israel. Y una recapitulación de cómo lo menciona el capítulo 1, las fiestas de Israel son como los planos a través de los cuales Dios revela el plan de redención para el hombre y la tierra. Para el hombre y la tierra. Luego de la caída del jardín, ese es el primer capítulo, luego de la caída del hombre en el jardín del Edén, así como el que tiene a través de ese suceso que pasó, que no tenía que pasar en el Edén, cuando Adán y Eva, pues lamentablemente y por culpa de Satanás y llamo de serpiente, le dice que porque Dios dijo que de todo árbol del huerto no pueden comer, cuando Dios le dijo a Adán que de todo árbol puede comer menos de aquel. Pero el enemigo es experto diciendo lo que Dios no dijo. Y entonces pues ahí es la caída, y entonces dice que la fiesta está dividida en 2 porciones principales, dependiendo si caen en primavera o en otoño. Amén. Y entonces vamos a hablar ahora de rapidito, porque tenemos mucho material, la revisión de las fiestas de primavera. Era primavera y otoño. Amén. Las 4 fiestas de la primavera son: 1, la Pascua, los panes sin levadura. ¿Usted quiere saber qué significa los panes sin levadura? ¿Qué es esa fiesta?
Amén. Sería bueno, ¿verdad? Aprender qué significa. Ay. Yo me puse a indagar, pero lo voy a ver si es rápido, como dice el Diva, los puertorriqueños. Amén. Dice, la fiesta de los panes sin levadura presenta al pueblo de Dios que por la sangre del Cordero ha sido limpiado de sus pecados y o maldades. Representa la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, limpiando nuestros pecados o maldades. Ningún cristiano hace maldades, ¿verdad que no? Amén. No. Amén. Qué bueno. Aleluya, un aplauso. Amén. Amén. Entonces, la levadura, ese es el pan lo que representa. El pan representa el pueblo de Dios, la sangre de Cristo, limpiándonos de nuestros pecados. Ese es el pan. ¿Se acuerdan que Cristo dijo? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed esto y haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres y bebieres, anunciaréis la muerte y resurrección de Cristo. Pero ¿qué significa la levadura? Y eso Cristo se lo decía a montón por chavo, a los fariseos y escribas. La levadura significa, no solo representa al pecado, si agárrese bien. La levadura no solo representa el pecado, sino también es la maldad oculta detrás de toda acción o enseñanza. Qué fuerte, ¿verdad? Esa es la levadura. Repito, vámonos suave. La levadura no solo representa el pecado, sino también es la maldad detrás, oculta, de toda acción engañosa. Que hay maldad oculta en acción o enseñanza. Cuando cogen la Biblia y la traducen según San Dios, y hacen un sexto evangelio. El evangelio según San Dios, según San Neco, según San Predicador. O sea, cuando se saca de contexto un texto y crean un pretexto. ¿Me explico? Cuando dicen que Dios dijo y Dios no dijo nada. Cuando dicen Dios presenta y Dios no presenta lo que ellos están llevando al público. Esa es una falsa enseñanza, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Todo lo que es falso, hay una maldad oculta detrás de su enseñanza. Repito, todo lo falso tiene una maldad oculta detrás de la enseñanza. Ese es el de la panes sin levadura. Ok, la fiesta de la Pascua se celebra el primer mes del calendario religioso. Habíamos hablado del calendario religioso, ¿verdad? Y el calendario natural. El religioso es cuando nacemos al cristianismo, ¿no? Y el natural es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, enero. Ese es los 12 meses. Pero la vida espiritual comienza cuando tú le entregas tu vida a Dios, tú te arrepientes, te conviertes y empiezas una nueva vida y un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas que han pasado, todas son hechas. Amén. Nos habíamos quedado los panes sin levadura, ya vimos la definición.
Esta es la fiesta de la semana, Shavuot o Pentecostés. ¿Cuál es la fiesta de Pentecostés? Cuando Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. La fiesta de Pentecostés también es cuando en Hechos 2 el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Se acuerdan que habían 120? Entre ellos estaba la madre de Jesús. La Pascua se celebra en el primer mes del calendario religioso. Cuando yo digo religioso, vamos a quitar esa palabra religioso. La eliminamos. ¿Y por qué va a crear confusión? Ok, la Pascua se celebra en el primer mes del calendario espiritual, Abib, también conocido como Nisan y no Carro, en el día 14. Y eso usted lo puede ver en Levítico 23:5. Vamos a Levítico 23:5. Dice, los panes sin levadura sigue inmediatamente después del primer día de la Pascua, de cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Y fíjate que los 10 mandamientos develan el pecado oculto del pueblo de Israel, que Dios no quería que Israel se mezclara con las demás naciones. Por eso devela Dios el pecado oculto detrás de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, honra a Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Son enseñanza, además de prohibiciones, los 10 mandamientos son enseñanza, el carácter de Dios para el pueblo. Amén. Y fíjate que los panes sin levadura, ya vimos la definición. Pero me preocupa esto, que la levadura es la maldad oculta detrás de toda acción o enseñanza. ¿Y que revela los 10 mandamientos dados a Moisés? No es lo mismo. La maldad oculta. ¿Dónde nos quedamos? En Pentecostés, ¿verdad? Se celebra el primer día. Vamos a los panes sin levadura, que ya lo dijimos, que es inmediatamente después del primer día de la Pascua. Se celebra en el primer día, en el primer mes, de Abib, Nisan, del día 15 al día 21, Levítico 23, 6, 8. Búscame Levítico 23 y me lee del 5 al 8. ¿Quién lo tiene? Uno a la vez, porque no puede leerlo todo. Amén. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes y Levadura. Yes. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días. Y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Yes. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al séptimo día, nuevamente, el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. ¿Sigo? El 8. Ese es el 8. Se están dando cuenta cómo Dios quiere consagrar al pueblo y las instrucciones que le dan al pueblo, a los líderes, de cómo Dios quiere las cosas. A mí me da temor y temblor hablar de esto, porque a veces las cosas son según San yo y como yo quiero. Y nos olvidamos que hay unos estatutos de parte de Dios para que nos vaya bien en la vida. Fíjese el orden de Dios. Quiero que lo hagan este mes. Lo celebren de esta forma. Los panes y créanme
que yo llegué a comer pan sin levadura de mi tío que era árabe, que es árabe, perdón. No suelto el pan de levadura. Entonces, si eso sabía Cristo de la gloria, pero la mucha masa aleuda, la mucha levadura daña la masa. La fiesta de la primicia o los primeros frutos de la cosecha de la cebada se celebra durante los panes sin levadura. O sea, usted traía lo mejor de su tierra y de su cosecha ante Dios. Caín y Abel, uno era cazador y otro trabajaba con la tierra. Y Dios vio el mejor ofrenda de uno contra el otro. El otro, Caín, recogió todo los frutos que no eran de agrado ante Dios. Había maldad. Caín mató a Abel, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Caín trae eso, frutos delante de Jehová, no eran agradables ante Jehová. Sin embargo, Abel trajo lo mejor de su ganado y lo sacrificó a Dios. Y de ahí se mete el enemigo a meter la pata como siempre y endurece el corazón de Caín. ¿Y qué sucede? Ahí vienen los celos. Y ahí es cuando él agrede a su hermano y lo mata. Esa sangre derramada de Abel en esa tierra fue la que llegó ante Dios y Dios comenzó a ver la maldad del hombre. Y recuerde, cuando usted lea la Biblia, que es el medio, le pasó a ver su pastor cuando usted se estudia la Biblia, que un texto a otro pueden pasar años, meses, horas o semanas. Por eso no se puede estudiar la Biblia literalmente, es espiritualmente diferente. Porque la Biblia cobra vida una vez que usted la lee, la escudriña. De un texto a otro pueden pasar 500, 1000 años. ¿Cuánto pasó el pueblo de Israel desde que Dios le habló a Abraham que iba a estar en una tierra que no era la de ellos? No te 400 años. ¿Cuánto fue de Malaquías a Mateo? 400 años, los libros apócrifos, que son muy interesantes. Como maestro, tengo que decir, los libros apócrifos son excelentes, porque relatan la historia de Malaquías a Mateo. O el silencio de Dios ante su pueblo. Pero su pueblo siguió escribiendo historia de Malaquías a Mateo. Habíamos hablado ya la fiesta o los primeros frutos se celebra durante la semana de los panes sin levadura, siempre cae al día siguiente del Shabbat. Del Shabbat, semana, el primer día de la semana, uno lo constituye domingo, otro para ellos es sábado, que nosotros llamamos domingo. Amén. Levítico 23, 9, 11. ¿Quién me lo busca? 23, 9, 11. 23, 9. Capítulo 23 del 9 al 11. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Sí. El primero que lo tenga, ¡ah! La boca. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra, yo os doy, y seguéis sus mies. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote
mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Se supone que así cierran con el tiempo de la frase. Eso es cuando ya ellos llegan a la tierra prometida. Dios da instrucciones a Moisés. Y esas instrucciones son pasadas a Josué cuando Josué lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida. En los tiempos antiguos, en este día, mecían tallos de cebada ante el Señor como parte de la ceremonia prescrita. O sea que fue dicho a Moisés: hoy día esta fiesta ya no se celebra en el judaísmo tradicional. Las fiestas de la semana Shavuot también se reconoce con el nombre de Pentecostés, comenzando desde la fiesta de la primicia. Se cuentan 50 días, lo cual se conoce como contar el Omer. El día 50, luego de la fiesta de la primicia, cae la fiesta de la semana o Pentecostés. Eso está en Levítico 23:15, del 1 al 21. Nota bien importante: Pentecostés se origina de una palabra en griega que significa 50, de ahí vienen los 50. Estas 4 fiestas de la primavera se consideran como una misma unidad interrelacionada. La fiesta de la semana, Shavuot, es considerada como la conclusión o Atzeret de la Pascua. La época de la Pascua no se considera completa hasta que se celebra el Shavuot, o sea, el Pentecostés. Fíjate qué cosa, que la Pascua y Pentecostés van agarrados. Cristo muere en la Pascua. Y yo les dije a ustedes que la Pascua significa cuando Dios manda a Moisés en la última plaga a degollar un cordero y pintar los 3 pinteles, ¿verdad que sí? ¿Cuántas cruces habían en el Golgotá? 3, ¿verdad que sí? Lado izquierdo, lado derecho y el centro. Una puerta tiene un lado derecho, un lado izquierdo y el centro. Y ese cordero representa la perfección de Dios, donde impide que el primogénito de Israel muera. Y habían también egipcios dentro de esa última plaga que se convirtieron a los hebreos. Y sus primogénitos se salvaron. Esa fue la última plaga donde el faraón dijo: arranca y llévate a tu pueblo. Salieron de ahí. Esa es la Pascua. Cuando Cristo muere en la Pascua, Cristo muere, resucita y va al cielo. Después de la fiesta de la Pascua comienza Pentecostés. Sencillo: Cristo muere, resucita, va al cielo y Dios envía al Espíritu Santo manifestado en Hechos de los Apóstoles. Mucha información, muy rápido, ¿cómo? Pascua significa la redención de Cristo. Muero y doy vida.
Pascua significa el derramamiento de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida eterna. Pascua significa en el Antiguo Testamento, la primera Pascua significa en el Antiguo Testamento cuando se degollaba un cordero y se pintaron los 3 dinteles. Y Dios le da instrucciones a Moisés que el cordero se coma asado. Y si buscamos la vida de Cristo, ¿qué fue lo que Él dijo? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí todas las veces que comiere y bebiere, ¿verdad que sí? Se partió el cuerpo de Cristo como se partió el cordero en la fiesta de la Pascua. Hay personas que piensan que Dios no se mete en muchas cosas. Sí. Que no se mete en detalles, que no se mete en esto. Cuando le entregamos todo y todo. Y mira cuál específicamente dijo cómo quería el cordero. Pudo haber dicho otra cosa, ¿verdad? O no decir nada, pero Dios quería que se hiciera de una manera específica. Así que cuando decimos, Dios no se mete en esto de mi vida, Dios no se mete en esto otro, esas son cosas tuyas, Dios no se mete, porque yo mucho lo escucho, y lo escucho prácticamente de mis hijos, porque no lo escucho de la gente adulta que entienda, lo escucho de mis hijos. Pero no Dios se va a estar metiendo en eso, Dios se mete en todo, porque Él creó todo y creó nuestra vida. Amén. Amén. Ya están entendiendo más o menos lo que significa la Pascua en el Antiguo Testamento, Moisés, y lo que significa en Cristo, que es un paralelismo, es algo igual. Matan un cordero, lo asan y lo pican, lo dividen. Matan a Cristo, que es el cordero inmolado en la cruz del Calvario, y Cristo, esa fue la ordenanza de Dios a Moisés que hicieran con aquel cordero. Amén, estamos entendiendo. Aquí vamos ahora a algo más profundo. Dios le da instrucciones a Moisés: asa ese cordero, ásalo y repártelo entre la familia. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Chévere. Ahora Cristo le dice a sus discípulos, cuando está en la cena, en la Santa Cena, la última cena con sus discípulos, Él le dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, entregado. Comed y Él repartió el pan que es símbolo de su cuerpo. No se parece a lo que pasó con Moisés cuando Dios le dice: repartan el cordero. Después que lo hace. Es lo mismo, Cristo. Allá fue Dios a Moisés, aquí es Cristo a los discípulos. Haced esto en memoria de mí todos los días que comieres y bebieres. Mi cuerpo que por vosotros es partido. Cordero que por el pueblo de Israel era partido. Está profundo esto, ¿verdad? No te preocupes, a mí me dio trabajo entender y aceptarlo, buscar ese paralelismo, no fue fácil. Cristo le dice, ahora es Cristo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí todas las veces que comiere. Ya no se trata del cordero de Egipto, se trata del cordero de Cristo. ¿Amén? Aquella sangre de aquel cordero sirvió para evitar que la plaga 10, la muerte, entrara a la tierra, a la casa de los los israelitas, de los hebreos. Aquella sangre del cordero fue para evitar la muerte del primogénito de los hijos de Israel. Acá la sangre de Cristo es para limpiarnos de nuestros pecados y evitar la muerte eterna. Mucha información, ¿verdad? Si eso puede ser.
¿Están entendiendo los paralelismos? Dios trabajó en el antiguo pacto con su pueblo. Dios trabaja para levantar 12 hijos y 12 discípulos, y de esos 12 discípulos la iglesia. Ya Cristo constituyó 12 discípulos, 120, para que cuando llegue el Espíritu Santo se manifieste. Y ahí comienza la iglesia. O sea, Cristo muere, resucita, voy al cielo, y con la iglesia se queda ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Aunque tomemos tiempito de que yo quiero que usted entienda y acepte cómo Dios trabajó con un pueblo, cómo Cristo trabajó con unos discípulos y cómo el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Eso no sucede. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Amén. Ay, qué bueno, gracias, Dios, se me fue esa pregunta. El Pesaj, la Pascua, tiene su origen en donde les dije, en Egipto, símbolo del mundo, donde los hijos de Israel habían sido esclavizados por más de 400 años. Aquí es el comienzo de la Pascua, como se me estaba diciendo. Cuando los hijos de Israel clamaron a Dios para que recordara las promesas que él había hecho a Abraham, Isaac y a Jacob, Dios escogió un libertador llamado Moisés. Óigame, le digo algo. Dios le dijo a Abraham: te daré una descendencia grande, más grande que el conteo de las estrellas y que el conteo de la arena del desierto, del mar, de donde sea. Pero hubo un proceso. A través de tu hijo Isaac, el que me vas a sacrificar y no vas a sacrificarlo, pastor, que cantinflada, yo te voy a dar un hijo a través de una mujer estéril, 190 años, para que usted vea que para el que cree nada es imposible. Por eso cuando Dios le diga algo, no se diga, pues va a ser como asado. Y riéndose o no, pues Dios lo va a cumplir con él. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dios le da ese hijo a Abraham. No era Ismael el que él tuvo con la esclava, como quiso Sara. Era Isaac. Entonces, ¿qué sucede? Isaac llega, tiene 2 hijos. Esos 2 hijos, Jacob. Y ahí Jacob lucha con el ángel por una gran bendición. Entonces, ¿qué sucede? Está rayando el alba y está Jacob luchando por esa bendición. Oye, si ya tuviste la bendición de Isaac, no, pero yo quiero la de Dios. Y a veces Dios nos quiere bendecir. Entonces, ¿qué sucede? Luchó por esa bendición. Y el ángel de Jehová, cuando descoyunta su cadera, le dice: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y desde aquel entonces, aquel lugar donde fue la lucha se llamó Peniel. Entonces, ¿qué sucede? De Jacob hay 12 hijos. De esos 12 hijos, se levantan los celos por culpa del padre de Jacob, porque quería más a uno que al otro. Y la descendencia de Lea, de Benjamín y el querendón José, que eso es un tema de sanidad interior,
Pues eso trajo conflicto entre los hermanos llevaron al pobre José, lo tiraron en una cisterna, lo vendieron por tantas monedas de plata a unos mercaderes, pero detrás de todo eso estaba el propósito de Dios, porque ya Dios le dijo a Abraham, van a entrar a una tierra que no es la de ellos. Ellos fueron a Egipto. Abraham, cuando hubo hambre, fue a Egipto. Isaac también. Entonces, ¿qué sucede? Mucha información, ¿verdad? Que bueno, Dios les abre la mente. Entonces, ¿qué sucede? Dios planifica, orquesta, hace un plan para que José llegue a Egipto. José, a Faraón, Dios le habla y José interpreta. Para que usted vea el cuidado entró como esclavo y fue gobernador. Entró como esclavo y fue gobernador. Entonces, ¿qué sucede? Ahí Dios pone a José en grande. Hay hambruna donde está Jacob su padre y él manda a buscar a sus hermanos y a su padre y los lleva a Egipto. Ahí es que comienza lo que Dios le dijo a Abraham. Pero pasaron 400 y pico de años. O sea que los que entraron a Egipto eran 100 y pico, otros dicen que eran 70, otros dicen que eran 620. El asunto era que salieron más de 600,000. José lleva a la nación de Israel a Egipto y Dios levanta a Moisés para libertarlo. Pero Moisés nace en cuna de oro porque Faraón mandó a matar a todos los niños. Y la madre de Moisés lo escondió y lo puso en una cesta y llegó a la hija de Faraón. O sea, el nene llegó en cuna de oro, pero terminó siendo esclavo cuando mató a un Egipcio. Y ahí comienza el proceso de Moisés. Y Dios llama a Moisés para sacar lo que José metió ahí. Amén. Moisés que sacaría a los egipcios, a los hijos de Israel de egipcios, los llevaría a la tierra prometida. Éxodo 3:8. ¿Quién lo tiene? Éxodo 3:8. Alguien que me lo viene rapidito. Éxodo. Yo creo que por ahí por Levítico, por ahí está. Éxodo 3:8. Ajá. ¿Qué dice? Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El 9. El 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Óigame, en la opresión, el pueblo de Israel se multiplicó. Y las mujeres de Israel, de los hebreos, eran una mujerota. Comparada, parece que las de Egipcio eran como. La mujer puertorriqueña es hebrea. Entonces, ¿qué sucede? Eso es un anuncio para. Entonces Dios manda a Moisés. Cuando Dios envía a Moisés a Moche ante Faraón, no le dijo Moche,
que le pidiera a Faraón que permitiera que los hijos de Israel abandonaran Egipto para irse a la tierra prometida. Más bien, escuchen bien, que esto se ha malinterpretado por años y lo voy a leer de nuevo. Cuando Dios envió a Moisés ante el Faraón, no le dijo a Moisés que le dijera a Faraón que le pidiera que permitiera a los hijos de Israel abandonar Egipto para ir a la tierra prometida. No, más bien Dios solamente instruyó a Moisés. Fíjense bien, mas Dios solamente instruyó a Moisés para que pidiera al Faraón que dejara ir a los hijos de Israel a un viaje de 3 días en el desierto y hacer sacrificios a Dios. Éxodo 3:18. Moisés obedeció las instrucciones de Dios al pie de la letra, tal como puede ver en Éxodo 5, del 1 al 3. Moisés no fue a inventar con Moisés lo que Dios no le dijo. Esa es otra que Dios a veces nos dice, vete por la izquierda y tú te vas por la derecha. Porque la derecha es más fácil que la izquierda. Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo 3 días al desierto para que sacrifiquen ante mí. Pero Faraón dijo, no. Moisés obedeció las instrucciones de Dios al pie de la letra, tal como puede verse en Éxodo 5 del 1 al 3. El primer reto de Faraón que el Faraón hizo al Dios Todopoderoso fue negarse a dejar ir al pueblo de Dios para celebrar su fiesta y fueran a hacer su sacrificio. Ese fue el primer no de Faraón. Eso está en Éxodo 5 del 1 al 3. Luego de una impresionante serie de plagas que afligieron a todo Egipto por causa de la dureza del corazón de los hijos, del corazón de Faraón. Óigame, ¿usted sabe por qué Dios endurece el corazón de Faraón? Porque Dios le echó cemento. ¿Por qué Dios endurece el corazón de Faraón? Se lo voy a decir. Porque había esas 10 plagas, las cuales Dios derrotó ante Faraón. Eran los dioses que Faraón y egipcios servían y adoraban. 10 plagas. Esos eran los dioses de Faraón. Los hijos de Israel fueron finalmente liberados y pudieron salir, de Egipto, cargados con las riquezas de los egipcios. Ese es otro dato bien importante. Cuando después de la última plaga, la muerte del hijo de Faraón y los primogénitos de Egipto, los hebreos cayeron pero que tan bien ante los ojos de los egipcios por la grandeza de Dios, que ellos le dieron su riqueza a los hebreos. Los egipcios le pasan su riqueza a los hebreos. Pero ¿para qué eran esas riquezas? Porque Dios todo lo prepara de antemano, como dijo la pastora. ¿Usted sabe para qué? Para construir más adelante el tabernáculo. Amén.
Pero Aarón se dejó llevar por sus emociones y las emociones del pueblo y cogió parte de esa riqueza de oro e hizo un becerro. Un becerro hizo otro becerro. Aarón, perdón, perdonando cómo eso no estaba aquí. Ok. ¿Entendieron, verdad que sí? Los hijos de Israel llegaron a las orillas del Mar Rojo en el día 17 del mes Abib Nisan, que 3 días después de la Pascua, o sea, 3 días después de que habían celebrado la Pascua, llegan a las orillas del Mar Rojo en el primer mes del calendario espiritual. Cuando Dios te libera, por eso digo que cuando Dios te liberta, comienza tu vida espiritual. ¿Hay preguntas? Para ahorita. Ahorita. Más adelante. No para ahorita, es para ahorita. Para ahorita. Amén. ¿Están entendiendo? Está hablando aquí del mes religioso, calendario religioso. El calendario religioso para mí significa cuando yo tengo un encuentro, me arrepiento, me convierto. De ahí comienza. No cuando nací en enero del 1961. ¿Entiendes? ¿Qué parece? 41. 21. Sí, hermanita. Miren, hablando de aniversarios y cosas, la pastora felicita, cumple 38 años de boda. Yo sola. La pastora hoy cumple 38 años de Esa es la aniversario. boda eclesiástica, la boda de los discípulos de Cristo cuando éramos Cuando flaquitos. Pues parece que tengo 3 para celebrar, la de diciembre que es la legal, la después, esta y la del 21 de febrero que es la renovación. Yo siempre estoy celebrando. Ay, Jehová. Le voy a enseñar ahorita a los que no son muy sensibles, ¿verdad? De estómago. Gladys me acaba de enviar una foto del hijo. Y tiene todos los puntos así cogidos en el pecho. Y se le ve ese quesito, fíjense, ese es bien flaquito, pero se le ve ese quesito, parece que así que está bien chévere. Y está manchado, está mucho mejor. Ella le iba a conectar con nosotros al estudio bíblico, pero caminó mucho hoy. Ahora era formado para todo el dinero, ¿verdad? Está bien. Y con paquetes y pues en sus condiciones, dice que llegó. Y después subí las escaleras de la casa. Imagínense cómo debe estar. Se tiró en la cama ahorita temprano. De cosas muy terribles. Tienes que mudarte para el área metro. Así que oren por eso. Sí. Así que hoy su pastora cumple 38 años de casada. ¿Cuánto estás contento? Amén. Eso da fe y esperanza, ¿verdad, Mayra? Para los que no se han casado, que el matrimonio sí puede durar toda la vida. Como dice la palabra, hasta que la muerte los separe. Ok, seguimos. Para que usted vea que siempre se celebra. Es decir, yo creo que es la iglesia que más celebra. Pero lo que vamos a celebrar. Al domingo tenemos Santa Cena. Santa Cena, exacto. Yo no picocho por el momento. Seguimos. El cordero de la Pascua había sido sacrificado el día 14 de Nisan y el pueblo de Israel había abandonado a Egipto antes de la medianoche del día 15. Luego de que el ángel de la muerte había matado a todo primogénito de Egipto. Usted sabe que cuando Cristo muere, antes de que empiece la Pascua, lo va. Le da todo importante.
Cuando Faraón vio que los hijos de Israel estaban atrapados por el mal, esa palabra yo no me puedo repetir, la palabra no era tan necio, era justito, pero no era necio. Vamos a decirlo, porque aquí está escrito así. Cuando Faraón vio que los hijos de Israel estaban atrapados por el mar rojo, neciamente tomó la decisión de perseguirlo con su ejército. Búsquese Éxodo 14, el capítulo 14 del 1 al 9. Óigame, fue necio, lo dice ahí, no lo digo yo, ¿verdad que sí? Neciamente pensó que podía coger a Moisés y al pueblo de Israel nuevamente. Pero ahí pasó algo. Éxodo 14 del 1 al 9. ¿A quién lo tiene? ¿Tú lo tienes, Ángel? Dámelo. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. ¿Ah? Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi Jairo, Ajá. entre el Migdol Ujú. y el mar, Y el mar. Muy bien. que acampen allí a Ajá. lo largo de la orilla, Ujú. frente a Baal Zephon. Ujú. Eso es una región. Entonces Faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Ujú. Y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlo. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón. Y de todo su ejército, después lo egipcios. Pues quítate la mano. Lo haré así para manifestar por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido al faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer, ¿qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaron. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel, mientras acampaban junto al mar, cerca de Pija y Rod, frente a Baal Zephon. Y hasta ahí es una vecina. El 9 está bien. Se dan cuenta cómo Dios planifica tu destino. Y a veces nosotros actuamos como si Dios no estuviera viéndonos, escuchándonos. Fíjate cómo Dios orquestó todo. Le da instrucciones a quién? A Moisés. Porque le había endurecido el corazón a Faraón, pero lo había puesto necio. Porque cuando hay coraje, hay maldad y hay venganza, se actúa neciamente. Los hijos de Israel se atemorizaron, pero Moisés se levantó y les dijo, como está escrito, no temáis, no tengan miedo, estén firmes y ver la salvación de Yahweh, de Yeshua, que es en hebreo, que Jehová hoy hará con
Usted sabe lo que es usted estar frente a un mar rojo y un ejército que lo que va a hacer es aniquilarlo, matarlo. Nosotros lo leemos aquí porque ya sabemos el principio desde el fin, ¿verdad? Pero no es lo mismo estar en esa chancleta, en esa batola, como estuvieron ellos. Jesús en hebreo significa salvación o salvador, lo mismo que significó cuando Dios le dice a Moisés, está firme y ver la salvación. Jesucristo significa salvación o salvador. Es la para leer. En ese momento el mar se abrió y los hijos de Israel cruzaron el mar rojo en tierra seca. Ese soplo de Jehová congelaría esas dos columnas, la izquierda y la derecha. Y el pueblo pasó en, Seca. como en una película que yo he visto, que llegan en chumbaditos, bendito, parecen pollitos mojados. Esas son las Biblias que usan. Entonces, en ese momento abrió el mar rojo, se abre, los hijos de Israel cruzaron el mar rojo en tierra seca, mientras que el ejército de egipcios junto con Faraón perseguía a los hebreos para finalmente ahogarse en las aguas del mar rojo. Éxodo, eso usted lo busca después, Éxodo 14, 26 al 28 y Éxodo 15, del 4 al 19. La Biblia dice que la mano derecha del Señor destruyó a los egipcios. La mano derecha, en un tiempo, en un término que describe el Mesías, Yeshua, en el Salmo, que si usted lo busca después, 44.3, 48.10, Salmo 63.8, Salmo 74.10 a 11, el 89, 3 y por ahí. Es importante resaltar que el faraón junto con su ejército se ahogó en el mar en los días en que José hubo una hambruna en Israel y los hijos de Israel fueron y descendieron a Egipto. ¿Se acuerda que se lo dije desde un principio? Hubo hambruna en la tierra de Israel y descendieron a Egipto y se sometieron al gobierno de Faraón. ¿Por qué hubo esclavitud si José era el gobernador? Porque cuando muere Faraón, el amigo de José se levantaba y hace esclavo. Como consecuencia, Faraón podía considerarse como el dueño legal de este pueblo. Este derecho de propiedad podía ser anulado únicamente con su muerte y así liberar a los hijos de Israel para que pudieran dirigirse a la tierra prometida. Dios siempre tiene un plan. Plan A es el de Dios, plan B es cuando cometemos el error nosotros. En este sentido, Dios no violó la palabra dada a Faraón a través de Moisés cuando le pidió que dejara ir al pueblo a un viaje 3 días en el desierto para luego continuar a la tierra prometida. ¿Se acuerda que lo primero que Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo 3 días para que me adoren en el desierto y hagan sacrificio? Los mismos 3 días que ellos estuvieron esperando allí en la orillita del mar. Amén. Cuando Faraón murió, el derecho de propiedad sobre los hijos de Israel quedó inválido legalmente. Por ende, el pueblo de Israel era libre de ir a la tierra prometida. Por esta razón, la época de la Pascua se llama la fiesta de nuestra liberación.
Amén. Ay, esos bolígrafos más rápido que el tiene pasado. ¿Viste la práctica, señora? Amén. Vámonos ahora a los términos espirituales. Dime, Mayra. En términos espirituales, el faraón es un tipo de Satanás. Hasta que aceptamos al Mesías, Yeshua, en nuestras vidas, Satanás tiene derecho legal sobre nosotros por la muerte de Yeshua, Jesús. Este derecho legal que Satanás tiene sobre nuestras vidas queda invalidado. Y somos entonces libres de poder entrar a la tierra prometida, espiritual de Dios, y recibir todas las promesas que Él nos ha dado. Vamos de nuevo, léeme eso porque esto es bien importante en la vida espiritual de un cristiano. Esto es bien importante, estamos hablando de términos legales. Cuando Faraón muere, el pueblo de Israel es libre. Sigue, léelo. En términos espirituales, el Faraón Es un tipo de Satanás, a Satán, hasta que aceptamos al Mesías, Yeshua, en nuestras vidas. Satanás tiene derecho legal sobre nosotros. Por la muerte de Yeshua, Jesús, este derecho legal que Satanás tiene sobre nuestras vidas queda invalidado. Y somos entonces libres para poder entrar en la tierra prometida espiritual de Dios y recibir todas las promesas que Él nos ha dado. entendieron el legalismo que hay detrás de todo esto. Cuando Dios te libera, es porque Él derrotó al que Dios permitió. Cuando Cristo te liberta, es porque Él derrotó tu pecado en la cruz del Calvario. Y tu sangre te cubre de toda redención. Yo se lo voy a pasar después al WhatsApp. Amén. Sí, te lo veo. Después me lee la cosa. Ya me ve cuánto me queda. Mi casa es espiritual. También vamos rapidito, vamos así rapidito. Entonces nos habíamos quedado. No, ¿Ya se acabó? no. Ojalá, no, es que falta algo bueno. La fiesta del Señor, que quise adelantar un poquito más. Aquí hablamos de la espiritual de la macro. Ok, la revisión de las Pascuas en otoño, ¿verdad? Esa es la parte que iba. No, espérate, que yo había saltado una parte. Los 50 días después del Mar Rojo, el Shavuot, que comienza el Pentecostés. Pasaron 47 días desde la cruzada del Mar Rojo hasta el día en el donde Moisés se reunió con Dios en el monte Sinaí. Durante 47 días los hijos de Israel viajaron a través del desierto antes de llegar al monte Sinaí. Al tercer día del tercer mes, Sivan, Dios había instruido al pueblo a través de Moisés para que se santificaran antes de la visita que se les haría 3 días más tarde en el monte Sinaí, que sería el sexto día del tercer mes de Sivan. Este sería el día 50, luego de haber cruzado el Mar Rojo. Este día llegó a ser conocido como la revelación de Dios en el monte Sinaí. El día 50, luego de haber cruzado el Mar Rojo, se celebra la fiesta de las semanas. de la semana, que es la fiesta de Pentecostés. ¿Ven? Allá es Pentecostés cuando reciben los 10 mandamientos y acá es cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Allá es cuando Dios se manifiesta en el monte de Sinaí a Moisés y al pueblo, y acá es cuando el Espíritu Santo desciende y se manifiesta en los discípulos y comienza la iglesia. Amén. Sigue.
Por lo tanto, en la historia del Éxodo podemos ver que el cordero fue sacrificado el día 14 de Nisan, el día de la Pascua. En el 15 de Nisan, el día de los panes sin levadura, el pueblo salió de Egipto. En el 17 de Nisan, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. ¿Estás viendo la similitud de lo que pasó con Israel y lo que pasó con Cristo? Repite, por lo tanto, en la historia. Por la Éxodo podemos ver que el cordero fue sacrificado el día 14 de Nisan, el día de la Pascua. En el día 15 de Nisan, el día de los panes sin levadura, el pueblo salió de Egipto. En el 17 de Nisan, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. 50 días más tarde, en la fiesta de la semana o Pentecostés, Dios les entregó el Torá. Los 10 mandamientos. El Torá. En los siguientes capítulos veremos cómo Yeshua murió en el día de la Pascua. Fue sepultado el día de los panes sin levadura, fue resucitado el día de las primicias o de los frutos. Espérate. Cristo murió cuando, ¿verdad que se lo dije? Que tenían que bajarlo antes del comienzo de la Pascua. ¿Verdad que sí? Siempre que comienza la Pascua tenían que matar a todos, pero él ya había muerto cuando yo Correcto. Ya Yeshua había muerto. Yo le rompía las piernas, era lo que hacía. Sí, a los que crucificados le partían las piernas para que sí, pero cuando ellos fueron a partirle las piernas ya la habían muerto y por eso sí. es que entonces él le mete la daga en el porque hay un salmo que dice tus huesos no fueron quebrantados. Sigue. ¿Están viendo la similitud? Lo que le estoy diciendo desde el principio. La manifestación de Cristo en la Pascua y en Pentecostés. Sigue. Murió en la Pascua, fue sepultado el día de los panes sin levadura, fue resucitado el día de las primicias o de los primeros frutos, y el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes 50 días después de la resurrección de Yeshua, el día de Pentecostés. También descubriremos cuál es el significado de esta fiesta en el nivel personal para cada creyente y cómo se relaciona con nuestra relación personal con Dios. Es importante la fiesta. Sí, la revisión de las fiestas del otoño. La temporada de las fiestas del otoño comienzan con un periodo de 40 días conocido en hebreo como Teshuvah, que significa arrepentirse o volverse. Que dice arrepentirse, no convertirse. Si tú no te arrepientes, no te puedes convertir. Sí. Este periodo de 40 días da inicio en el sexto mes del calendario religioso, el mes Elul, y se cierra en el 10º del séptimo mes, Yom Kippur, o sea, el día de la expiación. Cada mañana en la sinagoga, luego de las oraciones matinales, se toca el shofar, excepto los días sábados y el día que precede a Rosh Hashanah. la fiesta de las trompetas. Cada día se lee el salmo de Shana eso, y cae en el día 13. cae en el día 13 de este periodo De de los 40 40 días de Teshuvah o arrepentimiento. El nombre bíblico de Rosh Hashanah es Yoturah, que significa Yom Teruah, que que significa significa día del despertar por trompeta. Los no judíos conocen esta fiesta por el nombre de fiesta de las trompetas. Se celebra el primer día del séptimo mes. Dios nos dio este día para enseñarnos acerca de la resurrección de los muertos y la coronación del Mesías, las bodas del Mesías y mucho más. Este día marca tanto el año nuevo judío como el inicio de un periodo de introspección conocido como los días santísimos, que culminan con Yom Kippur. Por lo tanto, los últimos 10 días del periodo de 40 días de Teshuvah comenzaron el primero de Elul, también son llamados los días santísimos. se están dando cuenta de la relación de cada detalle de la fiesta en la vida de Jesucristo. Muerte y resurrección.
El primero y segundo día, los 10 días del Santísimo, sigue tú, que tú lees más rápido. Se consideran como un solo día. El periodo de 7 días, que va desde el 3 hasta el 9 de Tishrei, son conocidos como los días temibles o de asombro. Dios puso estos días especiales en su calendario para enseñarnos acerca del periodo de tribulación que vendrá sobre la tierra. Estos 7 días corresponden a 7 años de tribulación conocidos en el hebreo como los dolores del parto del Mesías. Y esos son los que están mencionados en el Apocalipsis. ¿Por qué? Sigue. Yom Kippur se celebra en el 10º del 7º mes, ya que Rosh Hashanah nos enseña acerca de la resurrección de los muertos, la coronación del Mesías y la boda del Mesías, y los días temibles nos enseñan acerca de la tribulación. Yom Kippur nos enseña acerca de la segunda venida del Mesías, Yeshua, cuando posará sus pies en el monte de los olivos. Esa es otra. Cuando Cristo venga a reinar y a gobernar, su pie posará en el monte, y en el monte de los olivos fue la transfiguración del Cristo de la gloria, Moisés y Elías. La fiesta de los tabernáculos se celebra desde el día 15 del séptimo hasta el día 21 del mes Tishrei. Esta fiesta nos enseña acerca del gozo del reino mesiánico, conocido en hebreo como Atid Labo y para los no judíos como el milenio. Esta fiesta se encuentra en Levítico. El día que sigue al 21 de Tishrei se celebra el día muy especial llamado Shemini Atzeret. Es conocido como el octavo día y cae el día 22 del mes de Tishrei. Otra fiesta llamada Shimshat Torah se celebra en conjugación con Shimini. Shimshat significa regocijarse en hebreo, por lo que Shimshat Torah significa regocijarse en el Torah. En los tiempos antiguos, estas fiestas se celebraban el día 22 de Tishrei, el mismo día que Shimini Atzeret. Pero hoy día se celebran los 23 de Tishrei. La celebración de Shimini y de Shiná se llevan a cabo en 48 horas, pero se considera como un solo día. Este es solo uno de las dos instancias del año bíblico en la que un periodo de 48 horas se considera como un día largo. El otro es en Rosh Hashanah, que cubre el periodo del primer y segundo día del mes de Tishrei. Shemini Atzeret y Sheminat Torah fueron establecidos por Dios para enseñarnos cómo serán las cosas luego de la era mesiánica o el milenio, cuando el mundo entre en la eternidad. Entonces pregunto, esto yo se lo voy a enviar después, para que tengan una visión más clara de las fechas de la Pascua, la fiesta histórica, la fiesta del aspecto de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias que significa el Mar Rojo, Pentecostés que significa la Torah en el Sinaí, Rosh Hashanah que es el sonido del shofar, un nuevo judío, un nuevo comienzo, y por ahí pues le voy a explicar. Y entonces las aplicaciones: Pascua, muerte, Yeshua, madero, panes sin levadura, de Yeshua, Amatzah, la primicia que es la resurrección de Yeshua, Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo, que Pentecostés allá era cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Ok, vamos rapidito a esto y terminamos. Rapidito. Fiestas, aplicaciones espirituales, el Alakach, que eso nos corresponde a nosotros. Esta fiesta. Pascuas, arrepentimiento y fe en la sangre de Yeshua. Pascua, yo se lo voy a pasar después. Ajá. Panes sin levadura, santificación y separación del mal a través de la inmersión. Eso es. Primicia. Primicias, caminando en la nueva vida.
la connotación espiritual cuando usted se arrepiente y se convierte. Pentecostés Bautismo en el Espíritu Santo y crecimiento en la fe en Dios. es la manifestación, el bautismo del Espíritu Santo es la manifestación en usted de los frutos y los dones. Amén. Pastor, ¿y qué es eso que dicen que el bautismo del Espíritu Santo, el que no habla en lengua no ha sido bautizado? Qué pena, porque Pablo dice que vosotros sois templos del Espíritu Santo. Y si la persona no habla en lengua, ¿por qué no tiene el bautismo? Negativo. Pablo dice que somos templos del Espíritu Santo. ¿Y de qué vale que usted hable lengua si no tiene fruto? O sea que cuando usted se arrepiente, usted se convierte, comienza un proceso de Dios con usted. Usted se va a convertir en el templo del Espíritu Santo y a través de ese templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está haciendo en usted, se manifiestan los frutos. Porque por su fruto los conoceréis, no por los dones. El bautismo del Espíritu Santo es un sello, es la plenitud. Sigue. ¿Cuál era ese? Ya salimos pentecostal. Oír el llamado de Dios en nuestras vidas. Eso es a través del chofar. Yes. Ajá, y Vida de la expiación, ceder nuestras vidas a Dios para poder alcanzar la vida en su presencia. ¿y qué significa los tabernáculos? Reposo diario en el Mesías y reposo de su reino en nuestros corazones. Amén. ¿Aprendimos algo? ¿O nos falta todavía? Mucho. Amén. Así que queremos darle gracias a los que se conectaron de la iglesia Pan de Vida, de nuestro amado Pastor Bocho y la pastora Xiomara. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y será hasta el próximo viernes con el favor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Amén.